Ella solo nos visita 2 veces al año, pero son rendidas. Flor. Contundente. Flor es una de las especialistas del Observatorio Político Dominicano y Flor nos viene a traer el cuaderno del observatorio sobre feminicidios en República Dominicana durante el año 2018 y primer semestre del 2019. Esto nos cae del cielo a propósito del debate que hemos tenido esta semana respecto de las informaciones encontradas que hay entre los datos oficiales de República Dominicana y los datos que ha publicado la CEPAL, que son superiores a los que se ha publicado aquí localmente en el país. Flor, bienvenida. Tú sabes que tú siempre eres bienvenida a la Muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio para hablar sobre un tema tan importante que es para nosotros. Tenemos ya 3 años haciendo este informe sobre feminicidios en República Dominicana y es una investigación que se basa en las publicaciones que se hacen en los periódicos impresos y digitales. ¿Qué tiene este año el observatorio reflejado en la investigación? Este año el informe Feminicidios nos permitió hacer un análisis mucho más profundo de lo que lo hicimos en años anteriores, ya que pudimos evaluar la mayoría de las políticas que se han implementado o acciones de políticas públicas que se han implementado en el país relativas a los feminicidios y a la violencia de género, y pudimos hacer una comparación entre los feminicidios que ocurrieron en el año 2016, 2017 y 2018, también el primer semestre del 2019. Este año nosotros evidenciamos o pudimos encontrar en cuanto a la publicación de los periódicos impresos y digitales que los feminicidios redujeron desde el 2017 hasta el 2018. En 2017 nosotros registramos 113 feminicidios y para este año hemos registrado 96 feminicidios, que a pesar de ser una cifra reducida en comparación con la que hicimos el año anterior, es alta en comparación con las cifras que publicó la Procuraduría General de la República. ¿Hacen ustedes alguna explicación, discúlpame, sobre la diferencia entre la cifra de la Procuraduría General de la República y la cifra que ustedes levantan? ¿Ustedes tienen una explicación por qué hay diferencias? ¿Es un asunto de cambio de metodología o de concepto en términos de qué es un feminicidio y qué no? De hecho, sería una mezcla de todo. Primero, nosotros tenemos una metodología distinta y utilizamos las teorías de los feminicidios. Desde el inicio comenzó a hablarse sobre la figura con Diana Russell y Jill Radford. Y también es que la Procuraduría General de la República, lamentablemente en el país no hay una ley que le indique a la Procuraduría y a las instituciones que hacen estadísticas en el país lo que es el feminicidio y cómo puede clasificarse de esta manera. Esto ha permitido que la Procuraduría, a buena manera, seleccione o clasifique única y sencillamente los feminicidios íntimos, que son aquellos donde una pareja o un hombre mata a su pareja sentimental o a alguien que pretendía o era su pareja sentimental. Lo cual no puede atribuirse quizás a la intención de reducir las cifras, sino exactamente, que es vamos a decir que no incluyen otros hechos lamentables que pudieran calificarse como feminicidio. Exactamente, y es precisamente porque el Código Procesal, el Código Penal de la República Dominicana no contiene el feminicidio como una figura jurídica, y esto dificulta que se clasifique como tal. Hemos visto, según lo que dices, que en los últimos 3 años ha disminuido. Sin embargo, tenemos una percepción diferente. O sea, nos sentimos como que es algo escandaloso lo que está aconteciendo. Sobre todo, bueno, esta última semana, este último mes ha sido una cosa como que se ha disparado. Obviamente al final de año pasaremos balance y veremos pero qué se está haciendo. Y sobre todo veo que ustedes abordan en la parte de las víctimas del feminicidio. ¿Qué está pasando con las víctimas del feminicidio? Primero voy a darles unos cuantos de los resultados que nosotros pudimos obtener y luego les voy a hablar finalmente sobre esta parte. Nosotros pudimos identificar que 96 feminicidios fueron publicados en los medios de comunicación impresos y digitales del país. De estos 96, 69 eran feminicidios, de feminicidios íntimos. Estamos hablando de que cerca del 78% de los feminicidios correspondían a esta categoría. Y las mujeres que murieron se encontraban entre los 15 y los 47 años de edad, y en su mayoría o eran estudiantes a nivel secundario u universitario o eran amas de casa, es decir, que dependían directamente de la persona con quien convivía. También pudimos evidenciar otros tipos de feminicidios, que son los que no contempla la Procuraduría, como aquellos feminicidios que son perpetrados por personas que eran desconocidas de las mujeres o
pero que también se evidenciaban razones de género o hubo abuso sexual anterior a la muerte, a producirse la muerte. También hubo feminicidios provocados por personas conocidas de estas mujeres o por familiares, y finalmente los feminicidios íntimos y feminicidios infantiles, que son de los más fuertes y una figura que se está discutiendo actualmente en Latinoamérica. Cuando hablamos de feminicidio infantil estamos hablando de hombres que asesinan niñas. Exactamente. O sea, Wow. Estamos hablando de personas que asesinan a niñas menores de 8 años de edad. Santo y Cristo. eso ha venido creciendo. Lamentablemente, o sea, nosotros no podemos decir que hay una tendencia constante en los feminicidios, primero porque es algo que varía mucho. Por ejemplo, el primer año que nosotros comenzamos a registrar fue en 2016 y se registraron 111 feminicidios. Aumentó en 2017 a 113 y disminuyó en 2018 a 96, y la tendencia en 2019 parece al alza en este semestre, Al en este alza, tiempo. pero nos han dicho que las hay. autoridades que este es el año en que menos feminicidios han habido. Hasta el momento, eso deberíamos, primero para hacer esa comparación, tendríamos que ver de qué tiempo a qué tiempo O ellos esperar están que el año haciendo esa termine. evaluación. La comparación. Y esa es otra cosa, porque uno de los aspectos que nosotros hemos podido notar es que los feminicidios tienden a aumentar Final en de el año. último semestre del año. Final de año. Entonces, lo correcto es esperar a que el año culmine para poder Con el hacer aumento ese de la tipo. fiesta y Flor, el robo. el observatorio se limita a hacer un levantamiento estadístico o agrega recomendaciones. Sí. El primer cuadernillo que nosotros hicimos de feminicidios fue precisamente para identificar cuál era la situación real que se estaba dando en República Dominicana. Primero porque no teníamos acceso a datos como la edad, la profesión de las víctimas y los victimarios, la cantidad de hijos, la edad de los hijos o qué hacían los feminicidas una vez cometían la acción. Eso nos llevó a nosotros precisamente a seguir observando año tras año qué era lo que sucedía. Y ya con estos 3 años hemos podido presentar ahora mismo al pueblo dominicano un conjunto de acciones que quizás puedan ayudar a disminuir la cantidad de feminicidios que hay en República Dominicana, incluyendo esto la educación. Sí, primero nosotros entendemos primero la importancia de la educación para este tipo de cosas, porque los feminicidios es una problemática multicausal. Esto quiere decir que si nosotros creamos políticas públicas sin estudiar realmente cuál es la situación que hay, entonces estaremos dejando aspectos por detrás que van a empeorar la situación en vez de mejorarlas. Entonces nosotros entendemos que lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el tema de una educación igualitaria, no solo dentro de los sistemas del sistema educativo de República Dominicana, sino también en la educación doméstica, que en las familias comience a deconstruirse y a eliminarse los estereotipos que hay entre niños y niñas, para entonces evitar que acciones violentas en el futuro puedan observarse. Ustedes observan en el estudio antecedentes del feminicidio y feminicidio. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en América Latina tenemos, de los 20 países que nosotros analizamos, hay 7 que presentan la terminología femicidio y 6 que la presentan como feminicidio. En principio podría decirse que es un sinónimo, o sea, es lo mismo, pero se utiliza de forma diferente para ambos países. Sin embargo, cuando comenzó a discutirse la figura, que parece ser reciente y realmente viene desde 1801, cuando se habla de femicidio es precisamente la muerte de una mujer por razones de género. Cuando llega a Latinoamérica entonces, se decide colocarse como feminicidio, que lo hizo Marcela Lagarde, para indicar que el Estado se había convertido también en un perpetrador de este tipo de hechos y que por lo tanto se consideraba una violación de los derechos humanos de las mujeres, y que el Estado por ende era también un criminal y que debía ser sancionado por ese tipo de cosas. Entonces ahí viene la diferencia. Por eso en algunos países se denomina como femicidio, entendiendo que el Estado no es un ente que crea o genera este tipo de acciones, y feminicidio como cuando ya el Estado es parte en sí del ente actor o activo. Veo que aquí- ¿Cómo se puede determinar que el Estado es ente, actor o activo? Eso es, por ejemplo, cuando dejan de crearse políticas públicas o cuando se crean políticas públicas que nosotros, al menos en los investigadores de desastres naturales pueden conocer este tipo de acciones, dicen acciones con daño. Es decir, cuando creamos políticas públicas creyendo que vamos a salvar o darle una mejor calidad de vida a una persona, y con esa buena intención lo que hacemos es empeorar la situación ¿Cómo de esa estamos persona. nosotros por ahí? Lamentablemente el sistema en República Dominicana
se ha dedicado a establecer políticas públicas que son reactivas y no políticas públicas preventivas. Y como no ha estudiado correctamente el fenómeno en el país y solamente se identifica como feminicidios íntimos, deja muchísimas otras acciones por detrás y por lo tanto eso hace que el mismo sistema empeore. Y entonces comenzamos a hablar de las políticas públicas integrales, la necesidad de que se trabaje desde la educación, la salud, la justicia y los entes activos como la Policía Nacional, la Procuraduría General y los mismos operadores de justicia. Flor, ustedes hablan aquí de las casas de acogida y de la efectividad de las órdenes de protección y en el día de ayer la ministra de la Mujer dijo, hablando precisamente del problema y tratando de presentar alternativas, que las casas de acogida ella no las veía como lugares viables, que inclusive no deberían ser las mujeres las que sean sacadas de sus casas, sino porque ellas no son el problema, ellas son las víctimas, Exacto. por lo que ella se presentaba no de acuerdo, en desacuerdo con la existencia de las casas de acogida, pero hoy una diputada al Congreso presenta la propuesta de que se presente, se haga, se legisle en favor de que haya una casa de acogida en cada una de las provincias del país. ¿Qué encontraron ustedes? Nosotros hicimos una evaluación precisamente del sistema de protección en República Dominicana. Dentro de ese sistema evaluamos las casas de acogida y también las medidas de protección. Entonces, lo que evaluamos en cuanto a las casas de acogida es que, si bien es cierto que no sería lo ideal que quien sufre la violencia sea precisamente quien tenga que huir, resulta siendo una medida de protección para ella y sus hijas mientras el agresor es juzgado. Entonces, una de las críticas que nosotros hacemos precisamente es que en República Dominicana actualmente hay dos casas de acogida que le permiten, tienen la capacidad máxima de 30 mujeres y una casa de acogida de emergencia que tiene la capacidad para 30 mujeres. Si evaluamos esto, la capacidad que tienen estas casas de acogida más el presupuesto que se le destina, que es apenas el 1% del impuesto de la ley de armas, entonces, y evaluamos también la cantidad de denuncias de violencia de género que hay en el país, nos damos cuenta que son insuficientes para garantizar la vida de estas mujeres. Entonces, sí es cierto, no es justo que quien sufre la violencia y quien ha tenido que vivir todo este círculo sea quien tenga precisamente que huir, pero sí resulta como una medida que garantiza en el momento su vida. Flor, gracias. Siempre atinados y siempre excelente el cuaderno de resultados del Observatorio Político Dominicano cuando llegamos al último trimestre del año y tenemos que presentarnos en este supuesto pico de fin de año que viven las mujeres víctimas de feminicidio. Ustedes saben que las puertas de la Z siempre están abiertas para discutir este tipo de hallazgos. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos su espacio.